de su amor y su gracia. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Bendecidos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema de este mes, hermanos? ¿Vivo o muerto? Qué bueno que me recordó porque yo no me acordaba. No, es cierto, hermano. Amén. ¿Vivo o muerto, hermanos? Amén. Mi esposa lo decía hace un par de semanas, a partir de octubre más o menos del año pasado, a la fecha, hermanos, creo que de que nos dedicamos a estudiar el libro de Apocalipsis, ya se han dado el mensaje o ya se ha hablado de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Amén. Y es maravilloso, hermanos, porque de los 65 libros que tiene la Biblia, hermanos, 66, perdón, nos damos cuenta, hermanos, o si prestamos mucha atención, de los 66, solamente 65, hermanos, son la iglesia de Dios, hermano, el pueblo de Dios, yendo hacia el cielo, hermanos, mirando hacia el cielo. ¿Sí? Cuando nosotros observamos cuando se estableció el tabernáculo, hermanos, cuando se estableció toda la ley de Moisés, todos los utensilios, hermano, todo lo que se menciona ahí, el candelero de las 7 velas, hermano, todo aparece en el libro de Apocalipsis. ¿Eso a qué nos lleva, hermanos? A darnos cuenta que solamente hay un libro, hermanos, solamente hay un libro de la Biblia, y es una mirada, hermanos, desde el cielo hacia la iglesia, hermanos, hacia la iglesia que somos nosotros. Es por eso que dice Juan, hermanos, que él recibió la revelación, que yo recibí la revelación, y esta revelación fue para nosotros, hermanos, para la iglesia de Jesucristo. El libro de Apocalipsis, hermano, no habla de los tiempos finales, no, hermanos. El libro de Apocalipsis incluye, hermanos, incluye los tiempos finales, pero muchas veces con todo lo que sucede en el mundo, los cambios climáticos, las guerras, el incremento de violencia, todo lo que sucede allá afuera, hermanos, ¿cómo lo llama el mundo, hermanos? Que estamos viviendo tiempos que apocalípticos, ¿no? Le dan un nombre así, hermanos, apocalíptico, es un tiempo apocalíptico, cuando en realidad no, hermano. No, o sea, si estudiamos, hermano, Apocalipsis, hemos dicho que significa, hermanos, revelación o quitar el velo. Es una revelación a lo que va a suceder. Sí, hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque el libro de Apocalipsis nos habla también de los tiempos de Moisés, del tiempo de los judíos, hermano, los tiempos de Daniel, los tiempos de Jesús, hermano, pero le digo, incluye lo que va a suceder a futuro, hermanos. Amén. Y mi esposa igual hablaba acerca de algo, acerca de la iglesia de Sardis, de lo que estamos estudiando, hermanos. Vayamos a la palabra, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene usted? A ver, ese no va a ser el texto, pero quisiera tomarlo para la introducción. ¿Lo tienen todos, hermanos? Lo leo yo, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que, hermano, y estás muerto. Mi esposa decía una consecuencia, hermanos, o por qué Jesús, hermano, envía este mensaje a la iglesia de Sardis, hermano, y tenía que ver con el hecho de que en la iglesia de Sardis, hermano, se estaba llevando ya un cristianismo, hermanos, por así llamarlo, un cristianismo muy light. Ya no se estaba hablando de pecado, hermanos, se estaban permitiendo idolatrías, hermano, se estaban cometiendo abominaciones dentro de la iglesia. Pero también, hermano, la semana pasada mi hermana Abby mencionaba algo, nuestra hermana Abigail mencionaba algo importante, y ella se enfocó en algo que dice aquí en la segunda parte del versículo 1, dice: yo conozco, ¿qué, hermano? Tus obras. Y mi hermana nos explicaba la diferencia entre las obras. ¿Qué obras son las que se hacen por fe? ¿Qué obras son las que se hacen, hermano, solamente por religiosismo? ¿Sí? Solamente por agradar al que está al lado, a los pastores, a los líderes, o simplemente, hermanos,
para que los hermanos o los demás hermanos de la congregación pues digan, pues viene a la iglesia, sigue siendo un cristiano regular o un cristiano modelo, un cristiano ejemplo. Pero yo tomando estas dos cosas, lo que decía, lo que enseñaba mi esposa y lo que enseñaba nuestra hermana Abby, yo me preguntaba algo, hermano. ¿Qué es lo que lleva a un cristiano, hermanos, o a los líderes, a los que predican? ¿Qué es lo que los lleva a tener un mensaje tibio, un mensaje frío, un mensaje en el cual solamente te hablemos de Dios te va a bendecir, trae tus diezmos, tus ofrendas, Dios te va a prosperar? O mensajes como donde se te diga, bueno, mira, no importa cómo te comportes, a final de cuentas lo que Dios busca es tu corazón. Y sabía que esas enseñanzas son del diablo, hermanos. Todo ese tipo de enseñanzas, hermano, son diabólicas. ¿Por qué, hermanos? Porque llevan a la iglesia, hermanos, o encaminan a la iglesia hacia la perdición. Encaminan a la iglesia, hermanos, a afuera, hermanos, o ponen a la iglesia fuera del lugar o fuera del propósito para el cual nosotros nos congregamos o nos reunimos. Nosotros, hermano, no nos congregamos solamente porque va a ir el hermano que me cae bien, o hoy va a predicar tal hermano, me gusta cómo predica, o porque el pastor me mandó un mensaje, me dijo no vayas a faltar, o el pastor nos recordó en el grupo, hoy es día de culto, hoy es día de servicio. Nosotros, hermano, no hacemos iglesia para esto, hermanos. Nosotros no hacemos iglesia solamente para eso, hermanos. Nosotros hacemos iglesia con un solo propósito. Uno, edificarnos en la palabra del Señor, hermanos. Y número dos, hermano, porque este es, dijo el apóstol Pablo, este es nuestro culto, hermanos. Esa es la manera en la cual nosotros venimos, nos presentamos delante de Dios, para que Dios, hermano, es una ofrenda hacia Dios. Amén. Le decía a mi esposa hoy, ahora a mí de mi trabajo ya me pasaron hasta Huehuetoca, pues tengo que viajar y se complica un poco el viaje, entonces le digo, ya voy a ir cambiado, le digo, ya voy a ir listo y espero que no surja nada que me involucre ir a planta, le digo. Y me preguntaban ellos, y surgieron ahí algunas cosas y ya sabe la gritería de los jefes y ya, muy, muy candente el asunto allá, ¿no? Muy fuerte. Y me decían algunos compañeros, ¿y ahora por qué te viniste así? Y sí, entre ahí, entre broma y broma, uno así me dijo, dice, ya nomás te faltó tu Biblia. Le digo, no, se me olvidó, le digo, pero aquí la traigo, le digo, ¿qué quieres saber? Y y, y ya estábamos en ese asunto y yo seguía tranquilo, hermanos. Por dentro yo pensaba en el mensaje, lo que iba a predicar hoy. Y estaba todo esto y sucedió una situación muy fuerte ahí, hermano. Y me decía un compañero, dice, ¿por qué estás tan tranquilo? Digo, pues eso ya lo vamos a ver mañana, en la semana. Le digo, creo que por ahí hay una ventana, tiene una solución. Y me hacía meditar exactamente en esto, hermanos. Nosotros, hermano, nosotros venimos un solo día aquí a la iglesia, un solo día, domingo o martes. Si venimos los 2 días, gloria a Dios. Si venimos el martes, más gloria a Dios, hermano. Pero Sardis, hermano, había dejado de predicar acerca del pecado, hermanos, acerca de la corrección, había dejado de confrontar a los congregantes, había dejado de hablarles la verdad acerca de Jesucristo y de cuidar nuestra vida espiritual y nuestro comportamiento en el mundo. De eso había dejado de hablar la iglesia de Sardis. Pero te has puesto a pensar, hermano, que el mundo nos trata peor. Si aquí, hermano, un mensaje donde se te confronta al pecado, donde se te confronta a un cambio, donde se nos confronta a un cambio en nuestras conductas, en nuestra manera de vivir, que nos hace duro, hermanos, el mundo nos trata más duro. En el mundo, hermanos, nos tratan con groserías, con la punta del pie. El mundo nos trata feo. Entonces, hermano, si nada más viniéramos el domingo a la iglesia, 6 días, hermano, estamos luchando con el mundo. Tenemos el día, hermanos, el día del Señor, para nosotros restaurarnos y tener paz, hermano, enfrente de todo lo que está sucediendo allá afuera. Amén, hermanos. Entonces, yo le decía, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué los predicadores dejan de hacer esto? ¿O por qué nosotros como iglesia, hermanos, a veces dejamos de hacer las obras que nos ejemplificaba nuestra hermana Abigail? ¿Por qué dejamos nosotros de actuar
con bondad, con mansedumbre, con paz? ¿Por qué dejamos de hacer buenas obras hacia la iglesia, hacia los demás hermanos? ¿Por qué hacemos de lado eso, hermano? Y comenzamos a tener conductas incorrectas. Dice mi hermana, por falta de temor a Dios. Mira, hermano, ¿sabías que cuando tu fe flaquea, dijo Santiago, la fe sin obra, ¿qué es, hermanos? Muerta, muerta. El punto fundamental en la vida de todo cristiano, hermanos, es que no se desvíe de la fe. Que el cristiano, hermano, que el cristiano no abandone su fe. Amén. Te voy a invitar a que vayamos al libro de Juan, hermano. Al libro de Juan, capítulo 11. Y ahorita se me va a preguntar qué tiene que ver esto con lo otro. Amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 1 al 16, hermano. Amén. Si gusta, leemos solamente ahorita hasta el versículo 6, hermano, para que no se cansen. A ver. San Juan capítulo 11, versículo 1 al 6. Leo un versículo yo, hermano. Usted me ayuda con el otro versículo, 1 y 1, hermano, nos salteamos. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén, hermanos. Eh, el tema de hoy, hermano, lo hemos titulado Justo a tiempo. Justo a tiempo, hermanos. Amén. Yo le hago una pregunta, hermanos. Para usted, ¿qué es justo a tiempo? Así, justo a tiempo, hermanos. En el ámbito o en el área que usted quiera. Es como, por ejemplo, si usted está cocinando algo y se le olvida y se mueve, hermano, y regresa y se acuerda de lo que está haciendo y lo apaga y lo revisa y dice, lo apagué, ¿cuánto? Justo a tiempo, hermanos, amén. O las mamás en las mañanas con los niños en la escuela, hermano, que salen ahí todavía peinándolos en la calle y ven el camino, gritándolos, correteándolos y todo lo que es. Y suena la chicharra y usted ya está cerca y están cerrando el zaguán y sus hijos entran y que dice, dice, justo a tiempo, dice, llegamos justo a tiempo. Amén. Y sabe, hermano, que este cambio en la conducta de todos nosotros se va manifestando en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, hoy en día, hermanos, hay algo a través del teléfono que podemos hacer con Amazon, con Mercado Libre, con todas las plataformas, dice el pastor, con Temu, sí, con Temu, hermanos. ¿Y qué es lo que nos ofrecen, hermano? Que desde el teléfono nosotros podemos comprar y ahí te aparece un mensaje. Si haces tu pedido hoy, te llega ¿cuándo? En 1, en 2, en 3 días, llega mañana a tu casa. Hermano. ¿Por qué, hermanos? El mundo se dio cuenta, hermanos, que nosotros lo que queremos son las cosas como rápido. Queremos las cosas ya, al momento. ¿Sí? Para nosotros eso es justo a tiempo. Si me dicen que llega mañana, es que llega mañana, yo lo quiero ¿cuándo? Mañana. O sea, yo no acepto. Si me dice que mañana, yo no lo acepto para el jueves, para el viernes, para el lunes. No. Ahí en la aplicación decía que mañana y mañana lo quiero. Y eso, hermanos, eso está causando en nosotros una revolución, hermanos, y está provocando en nosotros que vivamos con desesperación, que nosotros vivamos de una manera rápida, ¿sí? Las plataformas, todo eso, hermanos, lo que nos venden por televisión, por las aplicaciones, nos está llevando, hermanos, a que nosotros querramos las cosas fácil y rápido. De hecho, detrás de la mercadotecnia de todo esto, hermanos, de todas las plataformas de venta en línea, y todo lo que está atrás de ellos es eso, que al cliente le entreguen rápido y fácil. Y así nos lo pintan, oye, con solamente un clic, estás a un clic de recibir
lo que quieres. Estás así muy rápido, hermanos. Amén. Pero fíjese, hermano, aquí tenemos el caso de la muerte de Lázaro. ¿Sí? Y ahorita vamos a unir esto de las obras y de la fe, hermano. Amén. Aquí está esto, la muerte de Lázaro. Dice el versículo 1, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Fíjate lo que nos dice aquí, hermano, el versículo 2, presta atención. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Amén, hermanos. Estos detalles que nos da Juan, hermano, nos abren un preámbulo de quiénes eran ellos, pero sigue en el versículo 3. Enviaron pues las hermanas a decirle a Jesús, Señor, he aquí quién, hermano, al que amas. Subraya esa palabra, el que amas, está enfermo. Este capítulo 11 de Juan, hermano, nos presenta una de las escenas más humanas y a la vez, hermano, también más divinas de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? En este pasaje se nos muestra el milagro de la resurrección, hermano. Amén. Pero nos muestra el mensaje de la resurrección como si se tratara, hermanos, de una ventana en la cual nosotros pudiéramos asomarnos a ver cómo Jesús, hermano, entiende el tiempo, hermanos, de qué manera Jesús entiende la espera, hermanos, y de qué forma Jesús entiende la fe. Pero también cómo Jesús, hermano, se entiende del dolor humano. Este pasaje, hermanos, nos muestra ese lado de Jesús, hermano, donde se combina, hermanos, lo maravilloso que Él es como Dios, lo poderoso, hermanos, pero a la vez, hermano, esa parte humana, porque dice la Escritura, hermanos, que Él fue 100% hombre, amén, pero también fue 100% Dios, hermano, amén. Entonces, aquí nos muestra, hermanos, en este pasaje cómo era Jesús ante esta situación. Y es por eso que hoy te invito a ver, hermano. Hoy solamente vamos a ver un punto. ¿Y qué es, hermano? ¿Por qué murió Lázaro? Amén. Entonces, nuestro relato inicia, hermanos, nos lleva, hermanos, con una noticia. La muerte de Lázaro, hermanos. Amén. El hermano de Marta y María estaba enfermo. Ahora, si nosotros hemos leído los evangelios, hermano, Marta, María, Lázaro, no eran cualquier persona. O sea, no eran personas de la multitud. Marta, Lázaro y María, hermanos, no eran gente extraña a Jesús, hermano. No eran cualquier persona. Y no solamente eso, hermanos, sino que aquí el versículo 3 nos dice que Lázaro era alguien a quien Jesús, ¿qué, hermano? Amaba. Alguien a quien Jesús amaba. Hermano, a usted y a mí Jesús nos ama. Constantemente vemos en los carros, en algunas postales, algunos hermanos lo tienen en su Biblia, ahí hacen el texto y lo ponen en su Biblia y dice, Jesús te ama. A veces si hablamos con la gente le decimos, oye, Jesús te ama. Jesús te ama. Y hablamos del amor de Jesús, hermano. Y eso nos hace sentir especiales. Eso nos lleva a nosotros a tener una identidad de hijos. Nos hace llevar a que nosotros tengamos una identidad en la cual nosotros podemos asegurar y podemos hablar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, si alguien, hermanos, si alguien podía esperar que Jesús corriera a hacer el milagro, eran ellos. Marta, María. Ellos, hermano, sobre todo a la gente, ellos decían, no, ¿sabes qué? Manda a los mensajeros. Vayan a buscar a Jesús donde esté y denle el mensaje y dígale, el que amas, Lázaro, está enfermo. El que tú amas está enfermo. Ahora, hermanos, algo que nos sorprende, hermanos, algo que nos sorprende en esto, hermanos, es lo que dice el versículo 7, perdón, el versículo 6. Dice, cuando Jesús oyó, pues, que estaba enfermo, ¿qué hizo, hermanos? Se quedó 2 días más en el lugar, hermano. Se quedó 2 días más en ese lugar donde estaba. Si te das cuenta, hermanos, Jesús recibe la noticia de Lázaro. Y Jesús no se inquieta, hermanos. Jesús no se apresura.
Jesús no dice, ¿saben qué? Empieza a hablar con sus apóstoles, ¿saben qué? La campaña de evangelización que estamos haciendo ahorita se suspende. ¿Saben qué? Mateo, Marcos, Lucas, ¿saben qué? Judas regresa a las entradas y Judas, no, ¿cómo? No, 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 hermano. Jesús, ¿qué es lo que hace, hermanos? Jesús hace todo lo contrario a lo que Marta y María esperaban. Jesús dice, está bien, está enfermo, quedémonos 2 días más. Si nosotros leemos esto así, hermano, esto como que nos causa un shock. Decimos, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, el texto dice, o Juan está mintiendo, o Jesús no quería ir. Juan nos dice, Jesús amaba a Lázaro. Y Jesús dice, me quedo 2 días más. Como que algo no cuadra ahí. Nosotros decimos, algo está equivocado en esta parte de la escritura. Marta y Lázaro, su casa, hermanos, la casa de María, Marta y Lázaro, no era cualquier lugar, hermano. Pudiéramos decir que hasta este lugar era un hogar para Jesús. Cada vez que Jesús llegaba aquí, hermano, Él quería quedarse con ellos. Él se quedaba hospedado en esa casa. Es como si nosotros dijéramos, ¿sabes qué? Yo ayudé a tal hermano, hoy necesito, yo creo que no me puede negar la ayuda, siempre lo he ayudado. Aquí hago un paréntesis, hermano, con respecto a esto. Una vez hablaba con un hermano y le decía, tuvimos oportunidad de ayudarlo y él me decía, el día que pueda te voy a pagar ese favor. Le digo, no, hermano, de una vez te digo que te desprendas dicen por ahí, de una deuda eterna. Y eso es un consejo para todos nosotros, si lo queremos tomar. Cada vez que ayudamos a alguien, hermano, desliguemos a la otra persona de que nos debe algo, de que nos debe un favor. ¿Por qué, hermano? Porque por eso hay tanto cristiano ofendido. Ay, si yo le ayudé. Cuando más necesitó, ahí estuve. Y ahora que yo necesito, me dice que no. Nosotros lo aprendimos de una manera, hermano. Si un día alguien tiene una necesidad y se puede ayudar, se ayuda. Y si no, hermano, con todo respeto, yo no voy a meter a mi esposa, a mis hijos a una deuda solamente por ayudar a alguien. Primero, hermanos, primero está nuestra salud, nuestra tranquilidad. Se puede ayudar, hermano, ¿sabes qué? Necesitas tanto, no puedo con todo, pero te regalo esto, te lo regalo. Y no lo veas como un favor, velo como una muestra de cariño, de amor de mi parte hacia ti. Y eso, hermano, créame que nos va a ayudar a evitar muchos problemas. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor, hermano, que Marta le manda a decir y Jesús decide quedarse 2 días más, hermano. Ahora, esto, hermanos, esto nos abre un interrogante muy grande. ¿Cómo alguien que ama, hermanos, puede tardar tanto en ir a ayudar a alguien al que ama? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo podemos explicar, hermano, que nuestro Señor Jesucristo haya decidido quedarse 2 días más? Que no haya acudido inmediatamente, haya dicho, ¿saben qué? Traigan carruajes, traigan todo lo necesario, trasládenme de manera inmediata. Se me necesita en ese lugar. Requiero que vayamos a ese lugar. Si nosotros pudiéramos hacerle una eisegesis aquí al texto, hermano, y llenar los espacios vacíos que nos deja aquí el Evangelio, que nos permite hacerlo, hermano, pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿por qué mandaron traer a Jesús en lo más crítico de la situación hacia Lázaro? Si quisiéramos llenar los espacios vacíos, tal vez nosotros pudiéramos pensar, hermano, pudiéramos colocar aquí en el texto, es que fue algo repentino. Lázaro tal vez estaba bien y de repente enfermó, y enfermó muy grave. Muchos de nosotros creo que sabemos de eso, hermano. Un día suena el teléfono y es una llamada que no esperabas. Un día llegan y tocan a tu puerta y te dan una mala noticia. Y quizás es un domingo que vas regresando todo feliz, todo restaurado de la iglesia. Y en ese momento la vida cambia. Nosotros conocimos la historia de unos pastores, fueron a predicar a Querétaro. Y,
y estuvieron todo bien, y de regreso ellos habían tenido una gran noche, y de regreso el hermano tiene un accidente y muere su esposa. Se queda con sus hijos pequeños y él. Por la mañana tuvo una predicación, hermano, estuvo gloriándose en el Señor, y al día siguiente por la noche estaba velando a su esposa. Quizás esta fue la situación de Lázaro, estaba bien y de repente le sobrevino algo. O si quizás quisiéramos pensar nosotros que Lázaro empezó enfermo de a poco, de a poco, de a poco. Marta y María fueron negligentes, no hicieron nada hasta que llegó el momento en el que ya no pudieron hacer nada y murió. No sé, nosotros pudiéramos indagar en esto. Pero la pregunta que sí podemos hacernos y sí nos revela las Escrituras, hermano, es ¿por qué, hermano? Alguien que ama como Jesús, hermano, puede esperar. Y piénselo por un momento, hermano. Si usted ama a alguien y le pide un favor, ¿qué es lo primero que hace? Acudir. Si alguien de tus hijos, los que somos padres, ves que tu hijo se cae o tiene algo, ¿qué es lo que haces? No, ahí déjalo tirado. No, hermano. Como padres actuamos, vamos, corremos, lo levantamos. Si se raspó, se cortó, lo que haya sido, empezamos a atenderlo, empezamos a cuidarlo, a consolarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque la lógica humana nos dice que si alguien necesita algo y es alguien al que yo amo, debo de actuar, debo de ir. No puedo esperar. Nosotros hemos cambiado algunos planes, hermano. Usted ha cambiado planes cuando sabe que alguien lo necesita. Cuando sabe que alguien está enfermo, usted dice, vamos a visitarlo. Quizás no puedo llevar todo, pero llevo algo. ¿Sabes qué? Mira, en esa situación te puedo ayudar. Puedo hacer algo por ti. Marta y María era lo que esperaban de parte de Jesús. Cuando vieron que esto agravó, que Lázaro estaba muy enfermo, dicen, ¿saben qué? Corran, vayan, busquen a Jesús y díganle, ¿sabes qué? Lázaro, necesitamos a Jesús en estos momentos, hermano. Pero Jesús, hermano, no actúa. Jesús se detiene y dice, ¿sabes qué? 2 días más aquí. 2 días más. No podemos seguir ahorita. Jesús, hermano, no se mueve al ritmo de nuestra lógica. Jesús, hermano, no se va a mover como nosotros esperamos muchas veces. Y sabes, eso es uno de los golpes más duros para la fe humana, hermano. Descubrir que el amor de Dios, hermano, no siempre se va a manifestar con rapidez, sino que el amor de Dios, hermano, se va a manifestar con propósito, con un propósito para tu vida, hermanos, para edificarte a ti, hermano, para que nosotros crezcamos con un propósito divino de parte de Dios, hermano. Amén. Vayamos al versículo 17, hermanos. Fíjate lo que sucede. Vino pues Jesús, dice, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días, hermano? Cuando hacemos el estudio de dónde estaba Jesús, hermano, y a qué distancia estaba, algunos dicen que estaba a 32 kilómetros, a 35, a 37. En lo que todos coinciden, hermano, es que Jesús estaba a un día de distancia del lugar de donde estaba Lázaro. Fíjate, hermano, vamos a hacer cuentas. Si dice la escritura que cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Entonces, cuando los mensajeros salieron a ver a Jesús, es un día de viaje. Jesús se queda 2. Y un día que le toma a Jesús regresar, ¿cuántos días son, hermano? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Entonces, hermano, entonces, las matemáticas no nos fallan, hermano. Lázaro tuvo que haber muerto en el momento que los mensajeros salieron. Porque ya llevaba 4 días cuando Jesús llegó. Ahí viene la explicación, hermano, del por qué sucede esto. Ahora, hermano, prestemos atención a ese detalle de los 4 días, hermano, porque ese detalle no es algo casual. Para los judíos, hermano, para los judíos cuando alguien moría, cuando alguien fallecía, para ellos la creencia de los judíos de aquel tiempo era que el alma, hermanos, el alma rondaba el cuerpo
alrededor de 3 días. ¿Sí? Ellos creían que, pues bueno, por 3 días, hermano, pues el alma estaba por ahí, hermano. Es decir, hermano, que al cuarto día la muerte ya era inminente, hermano. La muerte ya era absoluta. Ya era una muerte definitiva, hermanos. Era irreversible. En otras palabras, hermano, en el versículo 17 de Juan 11, nos dice, hermanos, que Jesús llegó 4 días que hacía Lázaro en el sepulcro. Entonces Jesús llega al cuarto día, hermanos. Jesús llega en el momento, hermanos, cuando ya no existía esperanza para los judíos, para la gente que estaba en ese momento ahí. ¿Por qué Jesús decide quedarse 2 días, hermano? Porque Jesús conocía la tradición. Jesús conocía cuáles eran las costumbres, cuáles eran las creencias de los judíos en ese momento, hermanos. En otras palabras, Jesús llega, hermanos, cuando la gente ya dejó de esperar por un milagro. Jesús cuando llega, hermanos, cuando llega con ellos, hermano, en el versículo 17, Jesús llega en el momento en el cual todos ellos, hermano, dicen, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer, esto es irreversible, ya no hay esperanza, ya no hay motivo por el cual sigamos aquí, hermano. Todos los que estaban de luto se habían resignado. Cuando la frase en el aire, ¿sabes cuál era, hermanos? Ya no hay nada que hacer. En otras palabras, habían perdido la fe. Habían perdido la fe en ese momento, hermano. Versículo 21, hermanos. Cuando Jesús llega, hermanos, Marta corre hacia él y ¿qué es lo que sucede? Dice, versículo 20, perdón. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, dice, si hubieras estado aquí, mi hermano, ¿qué hermano? No habría muerto. Si tú hubieras estado aquí, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto, hermanos. Marta, hermanos, llega ahí con Jesús, hermano, y lo confronta. Y sus palabras son como un puñal, hermano, que mezcla fe, hermanos, y reproche al mismo tiempo sobre Jesús. Así, póngase a pensar, hermano, en su momento, hermanos, ante algunas situaciones de la vida, yo llegué a hacerlo con el Señor. Y le decía al Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo una vez sobre un milagro. Cuando mi mamá enfermó, yo le decía al Señor, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, sánala, sánala, Señor. Tú puedes hacer el milagro. Y le recordaba yo al Señor, en tu palabra dice que hiciste este milagro y en tu palabra dice que hiciste ese otro milagro. Y uno se aferra, hermanos. Uno dice, Señor, o sea, puedes hacer el milagro y uno se encierra tanto en el problema, en la situación, hermano, que deja ver el propósito por el cual el Señor permite que pasemos por ciertas circunstancias o por lo que sea, hermano, que tú estés pasando en este momento. Y a veces le reprochamos a Dios, hermano, le reclamamos a Dios estos momentos. Señor, si hubieras sanado en el momento preciso. Señor, si hubieras abierto esa puerta que yo necesitaba. Señor, si lo hubieras hecho. Señor, si hubiera pasado. Señor, si hubieras intervenido. Y nos comportamos o tenemos la conducta como lo hizo Marta delante del Señor, hermano. Pero fíjate, hermano, Jesús no entra a la defensiva. Jesús no le da justificaciones, no le da razones a Marta, hermanos. Jesús no entra ahí en esa discusión con Marta. Jesús no explica por qué se tardó en llegar, hermano. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Jesús, hermano, nunca se va a sentar, hermano. Nunca va a permitir que sea sometido a ese tribunal de nuestra impaciencia. Te decía al inicio, hermano. Si volteamos a ver al mundo, hermanos, el mundo nos está ofreciendo todo con rapidez. El mundo nos está llevando a una vida acelerada, a una vida del poco esfuerzo y las cosas inmediatas. Pero aquí cuando estudiamos esos textos y cuando nos damos cuenta de qué manera nuestro Señor Jesucristo atendió la solicitud de Marta y de María,
Nos damos cuenta que para el Señor, y lo declaramos y lo decimos, en los tiempos del Señor, ¿qué, hermano? Los tiempos del Señor son perfectos. Pero tal parece que somos nosotros los que no estamos de acuerdo con eso. Lo declaramos, lo decimos, pero nos inquietamos, nos aceleramos, le reprochamos a Dios todas estas cosas. Lo que Jesús hace en estos momentos, hermano, es abrirle una ventana a una verdad más grande a Marta, hermano. Versículo 22 dice, eh, Marta le dijo al Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice, mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios te lo dará. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús, hermano? Tu hermano resucitará, hermanos. Marta, hermanos, Marta con su teología correcta, hermanos, pero con su fe sepultada, ¿qué es lo que le responde a Jesús? Que yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. A veces, hermano, queremos impresionar a Dios en nuestras oraciones y tratamos de impresionar a Dios con mucha teología y te conocemos y esto, Señor. Y Dios, hermano, y Jesús, perdón, en esos momentos, no entra en esa discusión con Marta, solamente le responde otra cosa, hermanos. Versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, ¿qué, hermano? El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida, le dice Jesús. Y sabes, hermano, la resurrección no es un evento futuro, hermanos. La vida eterna no es una promesa lejana para nosotros los cristianos, hermano. Jesús ofrece a sí mismo y eso cambia absolutamente en todo, hermanos. Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo soy, hermano. Y la diferencia, hermanos, la diferencia entre todos los evangelios al evangelio de Juan, hermanos, es que en el evangelio de Juan nosotros vamos a encontrar que Jesús dice, yo soy, yo soy, yo soy. Es la presentación de Jesús, hermano, como Dios, como el Dios todopoderoso, hermanos. Jesús le viene a decir a Marta, ¿sabes qué? Yo vine para salvar. Yo vine para traer vida. Jesús mismo le dice, ¿sabes qué? Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Jesús, hermano, no viene a ofrecer algo vano. Jesús no viene a ofrecer solamente un milagro, sino que Jesús viene y se ofrece a sí mismo. Por eso le dice a Marta, 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 yo soy la resurrección. Y esta palabra es para todos nosotros, hermano. Para todos nosotros que hemos dejado quizás morir algo. Para todos nosotros que quizás nosotros nos hemos apartado de las obras de la fe, solamente porque en algún momento el Señor, para ti, tú crees que no llegó a tiempo. Tú crees que el Señor no llegó a tiempo. Amén, hermanos. Entonces, hermano, ocurre un detalle que revela el corazón de nuestro Dios, hermano. Versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído en ti, eres el Cristo e Hijo de Dios y que has venido al mundo, hermano. Versículo 39, fíjate, hermano. Jesús se para, hermanos. Jesús se para frente a la tumba. Perdón, el versículo 35 antes de eso, hermanos. ¿Qué es lo que dice el versículo 35, hermanos? Jesús lloró, hermano. ¿Cómo dicen la mayor parte de los predicadores cuando tocan este versículo? El versículo más corto de la Biblia. El versículo más corto de la Biblia. ¿Por qué lloraría Jesús, hermano? ¿Porque lo amaba? ¿Porque amaba a Marta y a María? Pregúntate eso, hermano. ¿Por qué lloraría Jesús, hermano, si en unos momentos más adelante iba a resucitar a Lázaro? Entonces, ¿por qué llorar? ¿Por qué llorar, hermano, si Jesús tiene el poder? Solamente unos minutos más adelante iba a resucitar a Lázaro. Y fíjate, aquí está esto, hermano. Y esto quizás es para alguien que está aquí, hermano, o para más de una persona.
Jesús, el creador del universo, el que sostiene las estrellas, hermano, con su palabra, llorando frente a una tumba de alguien que había muerto, hermano. Jesús, hermano, Jesús no es un Dios distante para tu vida. Jesús no es un Dios distante para tu vida, hermanos. Y eso es algo maravilloso de entenderlo. Jesús, hermano, en esa parte de hombre, por eso decía al inicio, este pasaje nos muestra la divinidad de Dios, hermano, pero también nos muestra a Jesús como hombre. En esa parte de hombre, hermanos, al ver que ellos lloraban, Jesús está con ellos en su dolor, como lo ha estado con usted, como lo ha estado conmigo, en los momentos que hemos tenido necesidad de llorar, hermano, por una pérdida, que hemos tenido necesidad de llorar por un evento que nos cambió la vida, en el momento en el cual nosotros hemos tenido que llorar, y no precisamente si recibimos un milagro de Dios o no. En esos momentos que hemos llorado, hermano, porque hubo algo que nos quebró el corazón, que nos fracturó. Ahí estaba Jesús llorando con nosotros, hermano, mostrando ese lado humano, hermano. Te decía yo, porque Jesús fue 100% hombre, por eso murió, pero fue 100% Dios, porque resucitó, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Amén. Entonces, en el versículo 39, Jesús se para delante de la tumba y les dice: quitad la piedra. Marta nuevamente se interviene ahí, hermano. Dice: Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quiere ya, dice, porque es de 4 días. Allá huele mal. Abrir la tumba, hermanos, era exponerte al hedor de la muerte, hermanos. Era que ellos se expusieran a esto. Pero sabes algo, hermanos, algo muy fuerte en todo esto, es que el milagro no solamente era para devolverle la vida a un hombre, hermanos. Fue para revelar que delante de Jesús, incluso la muerte, hermanos, se sujeta. Incluso la muerte obedece, hermanos. Amén. Marta y María, hermanos, querían una sanidad, pero Jesús, ¿qué fue lo que les dio, hermanos? Una resurrección. Marta y María querían, ¿sabes qué? Sánalo, sánalo, sánalo. Y a veces nosotros, hermano, estamos tan aferrados: Señor, quiero que sea esto, 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 que se haga así, Señor. Y nos olvidamos de la segunda parte: pero que se haga tu voluntad. Que se haga, Señor, lo que tú dices. Que se haga primero tu voluntad, Señor. Jesús, hermano, Jesús se queda 2 días más. Espera que haya 4 días. ¿Sabes por qué, hermano? Para que la esperanza de ellos, hermano, se viera probada. La fe de ellos se viera probada. Y quizás no es que Jesús, que Dios, hermano, no haya respondido a lo que tú has pedido. No es que Dios, hermano, no te esté escuchando. Quizás, hermano, este tiempo de espera con Dios sea con un propósito para tu vida, hermano. Amén. Marta y María querían que su hermano viviera un poco más, hermano. Pero Jesús convirtió esto en un testimonio eterno, algo que nadie podía negar, algo que nadie nunca iba a poder negarlo, hermanos, porque todos ante sus ojos iban a ver de qué manera Lázaro iba a resucitar, hermanos. Amén. Aquí está el exégesis, hermano, para este texto. Eso es lo que cambia absolutamente todo. Y el retraso de Jesús, hermano, no fue un descuido. El retraso de Jesús no fue un descuido, fue un diseño. Jesús, hermanos, se aseguró de llegar el 4.º día. Jesús, hermanos, se aseguró de llegar el 4.º día, cuando ya no había espacio para interpretaciones humanas, cuando ya nadie podía decir, hermano, que fue casualidad, que fue suerte, que fue coincidencia. Jesús, hermano, llegó en el momento preciso, cuando solamente la gloria de Dios podía explicar lo que había sucedido en ese momento, hermanos. La resurrección de Lázaro. Amén, hermanos. Y así te repito, así pasa contigo y conmigo, hermano. Si Dios no ha respondido, hermano, cuando usted ha clamado, cuando usted lo ha pedido, es con un propósito. Porque Jesús, hermano, nunca llega tarde. Jesús, hermano, nunca llega tarde. Jesús llega justo a tiempo.
Jesús, hermano, llega justo a tiempo, hermanos. Amén. Lo que tú llamas tarde, Jesús lo llama a tiempo. Lo que tú llamas pérdida, hermano, Jesús lo llama restauración. Y lo que nosotros llamamos final, se acabó, Jesús, hermano, lo llama principio. Principio de tu propósito, hermanos. Amén. Marta y María, hermanos, aprendieron que la fe no solamente es confiar en lo que vamos a recibir, hermano. La fe no solamente se trata de lo que yo quiero recibir o lo que voy a recibir, hermano. La fe va más allá, hermanos. La fe se trata de confiar en quién es Jesús y lo que Él puede hacer, hermano. No en lo que entrega, sino lo que Él mismo encarna, hermanos. Amén, hermanos. Él es el verbo de Dios. Porque cuando nosotros declaramos que Jesús es la resurrección y la vida, usted y yo reconocemos, hermano, que en medio de lo que esté muerto, en todo lo que esté muerto, hermanos, la presencia de Jesús redefine la realidad y le da vida. Y le da vida, hermanos. Amén. Este pasaje, hermanos, este pasaje quizás habla de Lázaro, de Marta, de María, hermano, y se enfoca en la resurrección de Lázaro. Eso es lo que nos muestra esto, hermanos. Pero el mensaje es para nosotros, hermano. Quizás hay algo en tu vida que lleva ya, no 4, muchos días muerto, hermano. Quizás tú ya has perdido la esperanza, hermano. Quizás hay sueños que tú dices, no, ni pensarlo. Porque alguien te dijo, ya no tienes edad. Porque ya no es el tiempo. Porque no tienes preparación. Nadie en la familia ha hecho eso. ¿Por qué lo has de hacer tú? Pero no, hermano. Quizás, hermano, tú ya ni quisieras tocar el tema sobre ciertos asuntos. Una relación fallida, relaciones de matrimonio. Avi decía, solamente a veces somos cristianos de apariencia. Aparentamos, aparentamos que las cosas están bien. Aparentamos que somos un matrimonio feliz. O aparentamos que soy un buen cristiano, que soy de lo mejor. Y como decía, solamente dentro de la iglesia. Porque saliendo o cruzando la puerta, somos totalmente distintos. Y sabes, hermano, esto no es para juzgar a nadie, ni para criticar a nadie. Pero la actitud de Marta hacia Jesús, no la vamos a justificar, pero perder a un hermano, ver morir a un hermano, y así con algunos cristianos, no se juzga ni se critica el actuar o la manera de vivir o la conducta, porque a veces no sabemos qué hay detrás de ese mal carácter, de ese cristiano que reprocha. Y si nosotros somos de esos cristianos que nos vivimos reprochando, este mensaje es para nosotros. No es que Jesús, no es que Dios no nos haya querido dar lo que pedimos. Quizás Dios ya no lo quiere dar, pero somos nosotros los que no estamos preparados. Jesús llevó a Marta, hermanos. Jesús llevó a Marta a tener una fe profunda en Él. No solamente en el milagro, hermanos, sino tener una fe profunda en Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús, hermano, si hubiera llegado en el momento en que Marta quería, muchos hubieran dicho, ¿sabes qué? Eso cualquiera lo hace. Porque el alma todavía rondaba por aquí y ese milagro no es milagro, es casualidad. Amén, hermanos. Yo termino con esto, hermanos. Quizás tú estás pensando, hermanos, que todo esto suena bien. Sí, sabes que aquí nos habla de que Lázaro resucitó, de que Jesús llegó y como se presentó ahí delante de la tumba y con la autoridad que tenía. Eso suena bien. Y yo me lo llegué a preguntar, hermano, pero mientras, ¿qué hacemos con este vacío, con este dolor? ¿Qué hacemos mientras con todo esto?
Se habla de que Jesús hace el milagro con Marta, pero mientras, ¿qué hacemos con lo que tenemos, con lo que sentimos, con la escasez, con la falta de? Te doy un consejo, hermano. Haz lo mismo que hizo Marta. Habla con Jesús. Habla con Jesús, hermano. Y dile lo que sientes, hermano. Jesús no se va a espantar, hermano. Marta fue sincera con Jesús. Marta fue muy sincera con Jesús, hermano. Y Marta le dijo, si hubieras estado aquí. Jesús, hermano, créeme que Jesús no se va a ofender por tu sinceridad. De hecho, hermanos, de hecho Jesús actúa mejor en corazones sinceros que en corazones que le ocultan las cosas. Ve y sé como Marta, hermano. Dile, Jesús, si hubieras intervenido a tiempo, si lo hubieras hecho, pero aún en ti esperamos, aún en ti confiamos. Sabes, hermano, en algún momento de la vida, cuando yo pensé que Jesús había llegado tarde, te lo decía hace un momento, yo le reproché a Jesús. Después me di cuenta de algo, hermano, y espero que suceda también en tu vida. Que Jesús no llegó tarde, hermano. Jesús llegó a tiempo. En algunas cosas en tu vida, hermano, en algunas cosas en tu vida donde Jesús quizás crees que ha llegado tarde, es con un propósito. Yo se lo dije al Señor un día, Señor, perdóname, porque si yo no hubiera pasado por lo que pasé, yo no hubiera aprendido lo que aprendí. Si tú, Señor, no hubieras intervenido en ese momento, quizás yo no hubiera alcanzado, Señor, el conocimiento, la paciencia. Quizás yo no tendría la experiencia en lo que tengo ahora. Quizás sería como tantos muchos, viviendo una vida acelerada, porque las cosas se me facilitan. Pero las complicaciones en tu vida, hermano, son para formar tu carácter, para formar nuestro carácter, hermano. Marta, hermanos, Marta quería, hermanos, algo terrenal, pero el Señor le dio algo más grande, hermano. Le mostró la gloria de Dios en su propio hermano. Amén, hermanos.